Chay kama mi sientes paka ñukapish manchay la naparkami makita kasna punchuwan kasna pichuchispa chaypiqa tayta pruwan kaniwarkami ama chashnaka saludaychu kayta anchuchi kunan silluchu makilla saludashu puntapi chasnami ñukata manchachiwarka chaypiqa nirkami wambra runa imatataq mashkakungi nirkami sa joven muchacho ¿de dónde vienes? ¿Y qué buscas? ¿Qué quieres decir? Puntapi ñuka nirkani tayta pruwañu parlangap shamupani llame riksinatami munapani nirkani riksinatami munapani nipika alli shamushka ñukaka kambak wawkimi kani kambak taytami kani kanka tayta kura tukushaninkichu niwarka ñukata chayka ñukaka niwarkani nada ñuka chay tukushanipanichu imataq tukushanipanki nirka ñukaka ima chari tukusha puriko ni llame wamra kashkamanta tayta Diospak shimita yachanata munapani nirkani china nikpika astawan karipayka nirka ñami shuk yachanakunata wiñachigrinchik kari wamrakunapak y warmi wamrakunapak kankuna yachashpaka kankunapa pueblota kishpichikichikmi nirka chaymi sumak yuyaykarka chashna niskakikpa ñukaka mancharirkani riki tayta pruwañu ñukaka runami kani huchayuqmi kani y wakchami kani kimsa chaymanta ñukaka mana tayta kura tukuypaq chukani nishpa runa huchayuq y wakcha chashna ñuka nirirkani shina nikpika tayta pruwañu nirkami kimsa requisitota kanka paktachishkankimi servidor kankapa runa kashkamanta wakcha kashkamanta y huchayuq kashkamanta kanka paktachingimi chay requisitota kanka allimi kanki sirvinkapaq niwarka shina kakpika rikuychik en la conversación con Monseñor Pruwañu tuve la suerte en donde me propuso para que yo sea sacerdote, pero nunca logré. Pero me dijo, ¿cómo quieres servir? Yo quise decir, vea Monseñor, quiero aprender para servir. Entonces, bueno, yo le dije, yo no puedo ser tayta cura. ¿Por qué? Porque yo soy indígena, pecador y pobre. Imagínense en esos tiempos ser indígena, ¿cómo va a poder ser sacerdote? Pues nunca, o sea, porque éramos marginados y además éramos pobres. Para estudiar necesitábamos mucha plata en ese tiempo, pero también a nosotros nos consideraban como pecadores, como los peores. Entonces yo le dije a Monseñor Pruwañu eso, y Monseñor Pruwañu dice: has cumplido con 3 requisitos para servir a su pueblo. Y con el servicio de ustedes, jóvenes, va a cambiar poquito a poquito su pueblo, dijo. Eso sí fue una verdadera profecía. Maravilloso. Entonces, me dijo, Dios necesita pecadores. Dios necesita indígenas. Dios necesita pobres. Y por ser pobre, a servir a los pobres. Y con eso, gracias hermanitas, gracias la iglesia de Imbabura, que me han invitado a través de un oficio. Y por eso hice todo el esfuerzo. Yo estoy medio enfermo después de COVID, estoy medio delicado de salud, pero lo hice todo lo posible, porque dije, voy a tener el gusto de saludar a la pastoral indígena de Imbabura. Un gusto a las hermanas guadalupanas, un gusto a los hermanos servidores, pero también un gusto a los hermanos dirigentes, a los hermanos de gobiernos comunitarios y a la dirigencia del pueblo. A ver, aquí es pueblo Otavalo, pueblo Natahuela. A ver, un fuerte aplauso para el pueblo Natahuela. Dicho y hecho, compañeros hermanos, dicho y hecho de Pruwañu. Yo aprendí en la escuela de Pruwañu, fui misionero, después fui presidente del movimiento indígena de Chimborazo, después, gracias a ustedes, fui presidente del Ecuarunari y sigo sirviendo a las comunidades, luchando, trabajando, organizando. Compañeros, por eso yo siento orgulloso, agradecido, y Yupaychani Tayta Pruwañu, porque me dijo, me enseñó, y estamos, como saben decir, falta, falla, pero sirviendo, pero caminando.
Y con este pensamiento yo quiero saludar a todos los jóvenes presentes, a los compañeros jóvenes que están con ganas de saber, con ganas de escuchar, con ganas de ayudar, con ganas de participar. Gracias, hermanos jóvenes. Así mismo fui yo, medio asustado, tímido, y todavía sigo siendo tímido. No creen que ahorita estoy sudando con vergüenza de ustedes. ¿Ves? Entonces, compañeros, Taita Proaño decía: quiten el miedo. Verán una anécdota que me acuerdo de Taita Proaño. Él estaba escribiendo en su escritorio sencillo, en una mesita sencilla, en su despacho, ¿no? Y yo me fui de repente a golpear la puerta, y abrió la puerta. Y dijo: ¿y cómo así has venido? Entonces yo le dije: no solo vine para saludar, monseñor Proaño, porque ya conocí. Y ahí me dice: cuéntame cómo te va. Entonces yo le dije: hay problemas. Aquí en la comunidad no tenemos tierra. Los jóvenes no tenemos educación. Los compañeros no quieren reunir. Unos van con otros, otros van con otros. Otros están con una institución, otros están con otra institución. Otros están tras de plata, otros están queriendo ser evangélicos. Otros no quieren organizar, están a favor del patrón. No tenemos tierra, no tenemos trabajo. Estamos tristes, monseñor, diga. Él asustó así un poquito, dijo: uy, chuta, qué problemas para duro, ¿no? Dice. Pero entonces monseñor Proaño dice: y ahora ve, ¿qué has pensado? Me dice a mí mismo. Yo contando todo, pensando que me va a aconsejar. Y me dice: ¿y qué has pensado? Y yo enseguida, hasta sudando, digo: chuta, ¿y ahora qué digo? Dios mío. Voy a decir: vamos a organizar a los jóvenes. Así les dije: monseñor, yo pienso organizar a los jóvenes. Voy a hablar con el presidente de la comuna, voy a hablar con aquellos compañeros que están animados, y voy a reunir con ellos, y así. Entonces, susto, así para salir de apuro, yo cuento, les digo a monseñor Proaño. Y monseñor Proaño: muy bien, me parece, muy bien, qué lindo, dice. Vea, después me vendrás a contar, dice, lo que has dicho, a ver si ha cumplido o no has cumplido. Hasta luego, y nos despedimos. Eso fue la metodología de enseñanza de monseñor Proaño. No era como ahora nosotros: chuta, aconseja, habla, predica, hace llorar. No, sino más bien que has pensado, hacer pensar, hacer sentir la necesidad. Hermanas guadalupanas, creo que están trabajando de esa manera. Hermanos compañeros presidentes de las comunas que están organizados en FICE, que están organizados en Pueblo Natahuela, creo que están trabajando así. Otros estarán fallando, pero adelante, compañeros. Ahora, con eso, como ya me va terminando el tiempo, mis estimados hermanos, y ustedes están con mucho calor, yo estoy en sombrita, creo que es muy importante recordarles. Vean, hermanos, en 1492 llegan los europeos, extranjeros, nos quitan nuestras tierras. Y lo más triste, nos quitan nuestros dioses, nuestro espíritu nos quita, los destruye. 1492, Pichayamushpaga, Ñukanchik Yaki Chiwan, Ñukanchik Guañu Chiwan, Ñukanchik Ñaka Chiwan, Ñukanchik Almata, Ñukanchik Espíritu Yaki Chiwan. Chasna mi causas Kanchik, 529 años. Chayhuasha, Carricoy, Chihuahua, Panicona, vida republicana, Niscama y Aygunchi.